Llegar al templo y escuchar la práctica del coro siempre es agradable. Escuchar las alabanzas, ¿verdad? Es una manera de preparar nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Para entrar en la meditación de la palabra de Dios. Los que estamos aquí, ¿verdad? Los que estamos aquí que hemos tenido el propósito, ¿verdad? Y hemos hecho preparaciones desde que estamos en casa y muchos de nosotros inclusive desde el día antes, ¿verdad? Al acostarnos temprano, al descansar, al preparar nuestra ropa, decidir qué vamos a preparar para el desayuno. Todo eso es parte, ¿verdad?, de la preparación que se ve reflejada cuando nos reunimos en el templo. Y creo que es importante que todos tomemos este tipo de preparación. Vamos a continuar nuestra serie de estudios, ¿verdad?, en nuestra unidad Cómo hablar de Jesús. ¿Recuerdan algunos de ustedes en qué número de lección estamos de esta unidad? En la número 5, ¿verdad? En la número 5. Eso quiere decir que hemos visto 4 lecciones acerca de esta unidad, cómo hablar de Jesús. ¿Cuántos de ustedes pudieran recordar alguna de la lección, el título de alguna de la lección? Sí. No se preocupen. Me hubieran sorprendido. Yo me hubiera sorprendido si hubieran recordado. La verdad es de que, ¿sí, Ivana? Yo iba a dar una palabra de testimonio en respecto de lo que están enseñando. ¿Puede hacerlo, hermana? Uno de mis compañeros, porque trabajamos en todas partes del mundo, es de Egipto. Es un joven, muy joven, 23 años, y me preguntó, ¿quién es Jesús para ti? Y yo, recordando lo que está enseñando aquí, y pude contarle rápidamente y claramente, con pocas palabras, quién es Jesús. Amén. Sirve. Amén. Gracias, hermana. Sí, ¿verdad? Por eso creo que valdría la pena, ¿verdad?, que trajeran sus libros de estudio, ¿verdad? Si vemos el índice en la primera página, ¿verdad?, ahí encontramos el tema de la unidad, cómo hablar de Jesús, y vemos las diferentes sesiones que a su vez son lecciones, ¿verdad? Y vemos que esta unidad tenía 6 lecciones. Y si ahorita estamos estudiando la 5ª lección, quiere decir que falta una lección más para terminar con nuestra unidad, ¿verdad? Y cuando vemos, ¿verdad?, el título de la unidad, cómo hablar de Jesús, ¿verdad?, y cómo esta unidad está segmentada, dividida en 3 lecciones, y podemos asociar, ¿verdad?, tal vez no con las mismas palabras del título de cada lección, pero si asociamos, ¿verdad?, qué es el camino que nos lleva, ¿verdad?, para llegar a compartir las buenas nuevas de Jesús, ¿verdad? Vimos en la primera lección que necesitamos que haber sido comisionados, ¿verdad? Entonces, la primera lección que vimos es de que fuimos comisionados. Es importante que asociemos estas 6 lecciones porque es parte de lo que necesitamos, ¿verdad?, para sentirnos motivados, animados, ¿verdad?, a compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Y vimos, ¿verdad?, que cualquier comisión, cualquier encargo que nosotros tengamos, ¿verdad?, y particularmente el compartir el evangelio, se requiere de oración, ¿verdad? Orar por nosotros para que Dios nos prepare para compartir el mensaje y orar por las personas a las cuales vamos a llevar el mensaje. Entonces, vemos que todo comienza con oración. Esa fue la segunda lección que vimos, ¿verdad? Después, hasta la tercera lección, vimos en sí
el mensaje, que es la palabra que vamos a llevar. Y ahí fue donde leímos, ¿verdad? En Romanos, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creyéramos en nuestro corazón que Él lo levantó a los muertos, seremos salvos, ¿verdad? Ese es el mensaje que llevamos, ¿verdad? Entonces, después en la semana pasada vimos que para que podamos ser nosotros eficaces, para que la gente pueda tomarnos en cuenta, para que nos puedan tomar en serio, ¿qué tiene que pasar con el mensaje? Tenemos que vivir el mensaje. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Vivamos el mensaje, ¿verdad? Como que nos la creemos nosotros, que de veras Jesús salva. Porque si no hay convicción, ¿verdad? Y si esa convicción no se refleja en nuestra forma de vivir, la gente no nos va a tomar en cuenta. Más bien vamos a ser piedras de tropiezo. Piedras de tropiezo para nuestros vecinos, que nos ven cómo nos conducimos, para nuestros familiares cercanos, nuestros cuñados, cuñadas, nuestras tías, ¿verdad? Que escucharon que nosotros, sus sobrinos, ¿verdad? Nosotros, sus cuñados, nos convertimos al Evangelio, pero nuestra vida no se refleja. No refleja a Cristo viviendo en nosotros. Entonces, más bien somos de tropiezo para ellos, ¿verdad? Nosotros les compartimos que Jesús cambia, pero ellos no ven un cambio en nosotros. Por eso es importante que vivamos el mensaje. Eso lo vimos en la lección pasada. Entonces, en esta ocasión, vamos a hablar en sí de compartir el mensaje. O sea, vamos a hablar acerca de maneras, ¿verdad?, cómo compartimos el mensaje. En esta lección no va a ser un tanto teológica, no vamos a hablar acerca de doctrinas, de enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Ni tampoco de lo que Dios espera de nosotros. O sea, no es ese el foco de la lección de esta mañana, ¿verdad? Vamos a ver más o menos cómo es que podemos compartir el mensaje. ¿Qué son las circunstancias, verdad, que rodean al creyente cuando tiene la posibilidad de compartir el mensaje? Por eso, verdad, el título de esta lección es Compartir el mensaje. Y se encuentra basada en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Vamos a estar viendo de los versos 16 al 18 y después del 22 y 23 y del 30 y 31. En este pasaje, mis hermanos, encontramos a Pablo, ¿verdad?, compartiendo el mensaje. Vamos a ver las circunstancias que rodearon a este particular momento. A quién él estaba hablando, qué era lo que estaba pasando en ese tiempo, dónde él estaba, ¿verdad? Y quiénes eran las personas comparado con él, ¿verdad? Que estaban siendo sus oyentes, que estaban siendo los receptores de ese mensaje. Okay. Lo vamos a ver y vamos a analizar algunos aspectos y vamos a ver cómo, ¿verdad?, eso aplica en nuestra estilo de vida, ¿verdad?, como vivimos aquí en los Estados Unidos. Particularmente, ¿verdad?, vamos a ver las similitudes y también las diferencias. Esas diferencias que tenemos que salvar, ¿verdad? Porque, y mayormente, ¿verdad?, en estos momentos particulares en que vivimos, ¿verdad?, como nación y como ciudadanos de esta ciudad. Y me refiero yo a las condiciones actuales de salubridad que tenemos, ¿verdad? Eso de alguna manera afecta nuestra
nuestra capacidad de compartir el mensaje. Y también limita la forma de compartir el mensaje. Y claramente lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es por, aunque no quería decirlo, ¿verdad? Pero quiero aclarar que me refiero yo a la pandemia, ¿verdad? Por cuestión de la pandemia, tenemos ciertas limitantes para compartir el mensaje. Entonces, tenemos que salvar, ¿verdad? A pesar de estas circunstancias que estamos, todavía tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Intencionalmente, por abrir oportunidades, por crear oportunidades, ¿verdad? Para compartir el mensaje del Señor. Muy bien. Vamos a leer nuestro texto para asociarnos con él. Voy a leer el contexto también en que se encontraba, ¿verdad? El apóstol Pablo. Como les digo, nuestra enseñanza la encontramos a partir del verso 16, 17 y 18. Y luego de ahí veremos los versos 22 y 23. Esos son los versículos que vamos a estar analizando. Y el verso 30 y el 31. Pero quiero que ustedes vean toda la película. Quiero que vean cómo es que Pablo llegó a esa circunstancia. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos. Hago una pausa aquí solamente para decirles, era un estilo de vida, era una forma de ser del apóstol Pablo, ¿verdad? Que de una forma sistemática iba a estos lugares para poder compartir la palabra. ¿Verdad? Tal vez nosotros no adoptemos pronto una forma sistemática, ¿verdad? Como una rutina, como una disciplina de compartir el evangelio, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Y como les digo, él lo hacía de una forma sistemática. Pero, independientemente de que no lo hagamos de una forma sistemática, ¿verdad? Podemos siempre crear oportunidades. Crear oportunidades especiales para compartir el mensaje. Y continúa diciendo en el verso 3, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ahí Pablo le estaba diciendo en sí que era el mensaje. Decía que Jesucristo era el Cristo o el ungido. Era lo que quería decir, ¿verdad? Dice el verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándose una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que transforman el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey Jesús. Esta era la acusación de estos hombres contra Jasón y los que estaban con él. Y contra Pablo, ¿verdad? Que resultó que no lo encontraron a ese tiempo. Dice que hay otro rey Jesús. Verso 8 dice, y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Dice el verso 10,
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. O sea, los llevaron a otra ciudad por causa de este alboroto que se habían causado, esta controversia de este grupo de personas. Dice que mandaron a Pablo y a Silas a otra ciudad, a Berea. Dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Vemos aquí Pablo otra vez, ¿verdad? Apenas lo acaban de llevar a otra ciudad, ¿verdad? Porque había causado gran controversia por estar enseñando el mensaje de Jesús. Y van a Berea, otra ciudad, y dice que inmediatamente comienzan otra vez, ¿verdad?, a compartir acerca de Jesús. Dice, cuando los... perdón, me perdí. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos eran las personas que estaban en Berea. Dice que fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, de donde ellos habían venido, porque les causó tanto interés por el mensaje que traía Pablo y Silas, ¿verdad?, que empezaron ellos por su propia cuenta a analizar las escrituras para ver si lo que estaban diciendo ellos era así. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Este grupo de personas, ¿verdad?, que en el principio crearon problemas cuando escucharon que estaban Pablo y Silas predicando allá en Berea, ¿verdad? Y dice que fueron para allá a causar alborotar a la multitud. Dice, verso 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y a Timoteo que se quedara ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo les llevaron a Atenas, ¿verdad? Dice a Atenas. Y habiendo recibido órdenes para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran, y salieron. O sea, dejaron allí a Timoteo y le dijeron que después él se reuniera con ellos lo más pronto posible. Entonces, ¿verdad? Este es el background, el trasfondo de nuestra lección. Esto era lo que estaba pasando. Ya en el verso 16 vemos a Pablo, ¿en dónde? En Atenas, ¿verdad? En Atenas, Grecia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí en Atenas, Grecia, es donde toma, ¿verdad? ¿Verdad? Importancia nuestra lección. A partir del verso 16, dice de la siguiente manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando leemos esta parte, es fácil, mis hermanos, pasar así por arriba y no percatarnos de algo muy importante que dice aquí, que está implícito, ¿verdad? Y está explícito, porque lo dice enfáticamente, lo dice con signo de admiración. Y es tan importante, mis hermanos, que sin ese ingrediente, nosotros los cristianos en el día de hoy vamos a estar muy poco motivados, muy poco animados a compartir el mensaje del Evangelio. Dice, mis hermanos, y vuelvo a leer para que se percaten. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice que su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esto nos dice, mis hermanos, que nosotros tenemos que, ¿verdad?, emocionarnos. Tenemos que
sentirnos enardecidos. Debe haber una emoción, no solamente intelectualmente decir, tenemos que compartir el mensaje, porque esto puede ser solamente mental, ¿verdad? Es decir, bueno, pues sí, la Biblia dice que somos comisionados a compartir el mensaje, pero aquí vemos que Pablo se emocionó de tal manera cuando vio la gran necesidad que había en Atenas. Y la gran necesidad que él vio fue porque la gente estaba, ¿verdad? Siguiendo, ¿verdad? En idolatría a dioses que no son dioses. O sea, eso fue lo que animó a Pablo a compartir, ¿verdad?, el mensaje con ellos, con estos hermanos en Atenas. Esto nos dice, mis hermanos, que nosotros, como cristianos en el día de hoy, tenemos que meditar, tenemos que pensar, que ver a nuestro alrededor y ver qué es la condición en la que está la gente, ¿verdad?, que nos rodea. La gente con la cual nosotros tenemos alguna relación, son familiares lejanos, tíos, primos, ¿verdad?, parientones, o es nuestra familia inmediata, son nuestros hijos, es nuestra esposa, nuestro esposo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la condición en que están ellos? Pero parece que pasa el tiempo, ¿verdad? Y como que estamos aletargados, como aquella víbora que se comió, aquella boa que se comió un marrano, un animal grande, y puede durar semanas sin comer. Esa víbora está adormecida. Le puede pasar a alguien por ahí y no hace nada. Ella está digiriendo aquella cosa que se comió. Está aletargada. Nosotros también como cristianos, mis hermanos, a veces estamos aletargados. ¿Y por qué digo que estamos aletargados? Porque vemos la necesidad que hay a nuestro alrededor y parece que hemos perdido la capacidad de asombrarnos, la capacidad de impresionarnos, de asustarnos, de que se nos ponga la piel eriza. Escuchamos, ¿verdad?, de personas que son perseguidas y dicen, ay, pobrecitos, y no nos alcanza para más que para compadecernos en aquel momento y decir, pobrecitos. Pero ese pobrecitos no nos lleva a decir, esta noche, siquiera esta noche, no en este momento, en esta noche, voy a incluirlo en mi lista de oración. Voy a orar por ese grupo de personas que están en esa necesidad. Cuando vemos, mis hermanos, que las personas pasan a la eternidad, ¿verdad?, sin escuchar el mensaje del Evangelio, ¿verdad?, hemos perdido la capacidad de sentir compasión por ellos. Es verdad, dice Ezequiel 18, que el pecador va a morir por sus pecados. No porque usted no le habló. No porque usted no le habló, esa persona va a pasar a la eternidad, ¿verdad? Ya sea a la gloria o al infierno. La persona muere espiritualmente por su responsabilidad personal. Pero dice Ezequiel que nosotros somos como una atalaya, somos como un vocero, ¿verdad?, que dice, estate alerta, porque el enemigo viene, porque el juicio viene. Es nuestra responsabilidad, aquellos que hemos recibido el mensaje, ¿verdad?, por compartirlo, para que la persona, ¿verdad?, tenga la oportunidad, ya sea de recibirlo o de rechazarlo. Recuerden, es responsabilidad de cada persona. En la lección que vamos a ver el próximo domingo, precisamente habla de eso. ¿Okay? La lección que vamos a ver el próximo domingo dice, confía en la obra de Dios. Eso quiere decir que después de que hemos compartido el mensaje, ¿verdad?, tenemos que nosotros que confiar en que a través del Espíritu Santo Él va a traer convicción a las personas a las cuales les hemos hablado.
ya, hermano, los resultados no son su responsabilidad, ¿verdad? Es responsabilidad de cada persona de cómo responde al mensaje del Evangelio. Pero entre tanto que eso sucede, entre tanto que eso pasa, todavía nosotros somos responsables por compartir el mensaje. Dice que su espíritu se enardecía. Debemos sentir, hermanos, dolor por la condición del perdido. ¿Ok? Debemos ser intencionales para hablar a otros del Evangelio. Intencionales. Esto quiere decir, hermanos, que tener previamente, ¿verdad?, la intención de compartir. No por si acaso. No, a ver si me alcanza el tiempo, a ver si puedo, a ver si no tengo algo más interesante que hacer, sino que tenemos que ser intencionales. El texto que nos ocupó nos dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Les dije al principio, ¿verdad?, que yo sé que en estos momentos tenemos limitaciones para compartir el Evangelio, pero cuando tenemos oportunidades tenemos que hablar. Yo me acordé, hermanos, hace ya tal vez más de 2 años que la hermana Hortensia compartió un testimonio de cómo ella compartió el Evangelio con una señora mientras ella estaba en la lavandería. Y a mí me impresionó escuchar el testimonio de la hermana, ¿verdad? De una manera grata, porque dije yo, mira, cómo ella aprovechó, ¿verdad?, el tiempo que tenía, que estaba en la lavandería. ¿Qué es lo que pasa cuando uno está en la lavandería? Yo sé que algunos de ustedes han perdido tal vez la costumbre, la práctica de ir a las lavanderías. A veces, ¿verdad?, tenemos algo muy grande que no queremos meter en nuestra lavadora y vamos a las lavanderías. O a veces puede haber sido el caso que se nos descompuso la lavadora o algo así y vamos a la lavandería. O X cosa, ¿verdad? Pero una de las características que tiene, yo me acuerdo cuando estaba yo soltero y que iba yo a lavar mi ropa, ¿verdad? Llega uno y mete la ropa en la lavadora. ¿Y qué pasa después de eso? No hay nada que hacer, nomás estás ahí, ¿verdad? Entonces, si alguien más hace lo mismo, también esa otra persona está nomás ahí esperando a que termine el ciclo de lavar para después sacarla y ponerla en la secadora. Bueno, es un tiempo, mis hermanos, en que las personas están ociosas, están sin algo en particular que hacer. En nuestro tiempo, ¿verdad?, todo el mundo anda con teléfono celular. ¿Qué es lo que pasa? Enseguida agarra el teléfono y si tiene servicio de internet, ¿verdad?, empiezas a ver cosas. Pero de veras es un tiempo en que podemos usar nosotros, ¿verdad?, para compartir el Evangelio. Cuando estamos esperando con el doctor, en el waiting room, en la sala de espera, ¿verdad?, es otro tiempo en que podemos compartir el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que, cómo comenzar a hablar a otros del Evangelio? Bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo usa las circunstancias. Él se puso a observar. Es importante que nosotros observemos a las personas, no de una forma crítica, pero sí su apariencia, ¿verdad?, nos dan oportunidades de compartir el Evangelio. Yo, por ejemplo, estoy viendo así nomás, rapidito, y de momento no veo, por ejemplo, a alguien que traiga un crucifijo. Pero las personas católicas suelen usar muy seguido, ¿verdad?, crucifijos o vírgenes o cosas así. Entonces, es una oportunidad de cuando veas a una persona que trae un crucifijo, de comenzar una plática, ¿verdad?, con el Señor. Una plática evangélica, usando, ¿verdad?, como punto de partida algo que veas que trae la persona. Y vamos a ver que Pablo va a usar esto más adelante. Pero lo que podemos resaltar aquí, ¿verdad?, que dice en el verso 17, dice: así que discutía en las sinagogas con los judíos. O sea, eso no fue una casualidad, sino que fue algo que él buscó.
él buscó entablar esta discusión, y la palabra discusión no necesariamente debe tomarse como una connotación negativa. Una discusión no quiere decir, ¿verdad?, siempre pleito o contienda o estar en desacuerdo, sino que más bien es una conversación analítica, una conversación en la cual se analizan algún tema en particular, y a eso es una discusión. ¿Okay? Discusión, no lo vean como algo negativo. Continúa diciendo ahí en el verso 17, y discutía en las sinagogas, este es un lugar, en las sinagogas con los judíos piadosos, y otro lugar, en las plazas. ¿Con qué frecuencia? Dice, cada día con los que concurrían ahí. Eso nos amplía nuestras posibilidades, que cuando estamos en un lugar público podemos comenzar, ¿verdad?, creando una oportunidad para compartir el evangelio. Después el verso 18 dice, y algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos. Aquí se refiere a dos grupos de personas. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad, mis hermanos, no todos somos iguales. Y no lo vean tampoco de una forma negativa, que diga yo que no todos somos iguales, pero es la realidad, no todos somos iguales. Tenemos diferentes trasfondos, ¿verdad?, culturales, sociales, socioeconómicos, de educación. Tenemos una diferencia, ¿verdad?, étnica. Entonces, esas son las personas que pueden ser nuestros oyentes o nuestros receptores del evangelio, y tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de la diferencia que hay entre unos y otros. ¿Por qué? Porque no queremos, ¿verdad?, decir algo inapropiado. Entonces, cuando hablamos con otra persona, trate de ser general, no sea específico. Nosotros, por ejemplo, los mexicanos solemos decir, ¿verdad?, como decimos en México, ¿verdad? Pero, mis hermanos, la verdad es de que, particularmente aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, tenemos gente de todas partes. Una vez cuando fuimos para Canadá, me sorprendió, mis hermanos, cómo en el trayecto de unos cuantos pasos encontré tantas diferentes lenguas, oí hablar en diferentes lenguas, ahí en Ontario, Canadá. Gente de todas partes del mundo, hablando diferentes lenguas. Entonces, a nuestro alrededor había gente de todas partes. Así también ocurre en nuestro diario vivir, ¿verdad? Hace unos días fue a nosotros a cortarnos una branch, una rama que cayó en el techo de mi casa. Una rama bastante grande. El tronco estaba así de grandote, así de grande, ¿verdad? Y cayó. Sí, una rama bastante grande. Me hizo 2 hoyos en el techo. Y fueron 2 personas. Uno era de Honduras y el otro era del Salvador. Y nosotros, mexicanos. Mi esposa, tejana. O sea, vemos, ¿verdad?, cómo en una circunstancia se pueden ver envueltas a personas de diferentes culturas, de diferentes orígenes, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Aquí nos dice particularmente, ¿verdad?, que había unos epícuros y otros estoicos. Los epícuros eran aquellos que no creían en Dios. Simple y sencillamente, ellos eran muy materialistas, ¿verdad? Solamente pensaban en la materia, y las cosas espirituales, pues no había espacio para eso, porque ellos creían, son muy materialistas. Materialistas se les llama también a las personas en nuestro día, ¿verdad? Aquellas personas que solamente quieren más, trabajan y trabajan porque quieren adquirir muebles, casas, bienes materiales. Se les llama materialistas. En nuestro tiempo hay epícuros. Hay personas, ¿verdad?, que ponen gran énfasis en las cosas materiales.
desgraciadamente, mis hermanos, nosotros los inmigrantes, independientemente de donde usted venga, si venga usted de Cuba, venga de El Salvador, de Honduras, del Perú, de cualquier parte que nosotros vengamos, venimos a los Estados Unidos y un común denominador que nos une a nosotros como inmigrantes es que estamos en busca de una vida mejor. Y con eso en mente, ¿verdad? Muchas de las personas que emigran a los Estados Unidos no les interesa nada más que cambiar su forma de vida, en el sentido de mejorar su estatus social y económico. Y en la lucha por adquirir mejor posición, mejor trabajo, ¿verdad? Ignoran las cosas espirituales, no les interesa las cosas espirituales. Uno de estos muchachos, ¿verdad? Me dijo, dice, porque le dije que después de que cortara esa rama que había caído al techo, quería que me cortara otra que estaba seca y también estaba muy grande. Dice, por esta te cobro 400 y por la otra dice, pues también 400. Dice, bueno, te cobro 350. Y me cobraron 350. Dice, voy a venir el domingo. Y a mí no me gustaba la idea de que fueran el domingo. Después, ¿verdad? Me dijo, bueno, si acabo temprano otro compromiso que tengo el viernes, dice, a lo mejor vengo antes. Y no, si se apareció el viernes en la tarde y me dijo que había acabado el otro trabajo y que podía hacerlo el viernes. Y le dije yo, qué bueno, le digo, porque la verdad no me gustaba la idea que vinieras a trabajar el domingo, le digo. El domingo es el día del Señor, ¿verdad? Pero vemos cómo esta persona, ¿verdad? O sea, no hace diferencia entre un día y otro. O sea, lo mismo le da trabajar el lunes que trabajar el domingo. O sea, parece que no tiene, ¿verdad?, el sentido del día de reposo. El día que el Señor, ¿verdad?, apartó para que nosotros lo dedicáramos a Él. ¿O tiene mucha necesidad económica? No, pues, tiene su trabajo regular. Sí, tiene su trabajo regular. La persona, él trabaja, ponía las 40 horas de lunes a jueves. Y el viernes, eso es lo que le salía del trabajo aquí y allá, ¿verdad? En fin, el punto es de que la gente está aquí en los Estados Unidos y está pensando en el dinero. Materialistas. Me dijo en una ocasión un pastor, dice, los cubanos que se convierten en la isla, dice, y vienen a los Estados Unidos, son cristianos maduros, bien educados en el Evangelio. Dice, pero los cubanos que logramos alcanzar aquí en los Estados Unidos, dice, muy pocos suelen ser fieles. Eso me dijo él, ¿verdad? Dice, porque están nomás pensando en el dinero. Pensé yo, no se lo dije, le dije yo, la verdad ese es un común denominador, no solamente los cubanos, pero los mexicanos. En este caso te estoy hablando de un hondureño que me dijo esto. Yo vengo el domingo a trabajar, ¿verdad? Entonces, en nuestro tiempo hay epícuros y también los estoicos que creían solamente en la razón. Era una particular de los estoicos, que solamente lo que podían ellos entender lo aceptaban. Aquellas cosas que tenían lógica. Entonces, en nuestro tiempo tenemos personas así y son personas a las cuales tenemos que compartir con ellos. Y dice aquí el verso 18, dice, disputaba con él. Unos decían que querían decir, ¿qué quiere decir estas palabrerío? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Cuando Pablo habla acerca de la resurrección, o sea, él les compartió de que ese Jesús, ¿verdad?,
murió, pero que también resucitó. Y entonces de repente ellos dijeron, ¿esto es posible? No entendían porque no podían razonar, racionalmente hablando, pensándolo, no podían ellos compaginar que una persona que había muerto ahora le estén diciendo que también resucitó, que volvió a la vida. Era una enseñanza, ¿verdad?, que chocaba con la idea que tenían ellos. Y también en nuestros días vamos a hablar con personas así, que les cueste trabajo creer que solamente creyendo, depositando nuestra fe en Jesucristo, sus pecados van a ser perdonados. ¿Cómo es posible, verdad? Entonces no creen de la efectividad de la sangre de Jesucristo que limpia los pecados del hombre. Tenemos que estar preparados, mis hermanos, para compartir el Evangelio. Veamos los versos 22 y 23. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba inscrito, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos agarrar, tomar, aprender de estos dos versículos? Primero que nada, mis hermanos, dice que él observó, en todo observo que sois muy religiosos. Él vio una oportunidad cuando vio y pasó por un santuario donde decía, al Dios no conocido. Él encontró una oportunidad, un punto de partida, ¿verdad?, para compartir el mensaje del Evangelio. Por eso les decía yo, por ejemplo, cuando vemos que una persona trae un crucifijo, ¿verdad?, es una oportunidad para hablar de Jesucristo. Ah, mira, qué bonito crucifijo traes. ¿Verdad? Es un emblema, como dice el himno, de afrenta y dolor, pero que también trajo salvación, ¿verdad? Sí, ¿qué piensas tú del sacrificio de Jesucristo? Entonces, cuando la persona contesta, abre el panorama, porque ella va a decirte cosas de repente correctas o incorrectas, según tu criterio como evangélico. Pero él va a decir cosas que, ¿verdad?, te dan oportunidad para hablar, para comentar lo que ella ha dicho. Ya no es algo que tú le dijiste, sino que parte de lo que ella respondió, ¿verdad? Estamos hablando de cómo compartir el Evangelio. Bueno, tenemos que observar, ¿verdad?, a las personas a las cuales queremos compartir. Y Pablo, ¿verdad?, tomó muy en serio esto. Dice que él observando que sois muy religiosos. Y esta fue la puerta, ¿verdad?, que él vio abierta para llevarlos de algo conocido a algo que no conocían. Dice el verso 23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Y entonces él dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Él aquí estaba asociando algo que ellos tenían bien conocido, asociándolo con algo que no conocían. En este caso, asociándolos con Jesús. Recuerde que aquí estaba, ¿en dónde? En Atenas, Grecia. ¿Ok? Entonces no era necesariamente la religión cristiana o judía, ¿verdad? El día a día de ellos, lo común entre ellos. Entonces él usa de algo que sí conocían para llevarlo a algo que no conocían, para algo que él les quería revelar, les quería compartir. Entonces, en nuestro trato con las personas, con nuestros oyentes, tenemos que usar esto como una estrategia, como una oportunidad para compartir el Evangelio.
Como les digo, podemos usar algo que las personas traigan en su ropa, ¿verdad? O algo que las personas dijeron o comentaron, para que de ahí partir y compartir con ellos. Dice, al Dios no conocido es al que yo os anuncio. Es una manera también de identificarte tú de una manera personal con el mensaje que estás trayendo. O sea, no estás hablando de un concepto filosófico, ¿verdad? De decir, pues, Confucio dijo esto, ¿verdad? ¿Y quién es Confucio? Pues no sé, pero él dijo esto. Jesús dijo esto. Y yo lo creo, porque yo lo vivo, yo lo experimento, ¿verdad? Entonces tú te identificas con el mensaje que lo compartes. Entonces lo haces personal. ¿Entiendes? No estamos hablando de hablar de conceptos o filosofía, sino que estamos hablando de nuestra propia experiencia. Si es que vivimos el mensaje, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Tenemos que vivir el mensaje. Porque si nuestra vida no refleja el mensaje, ¿verdad? Pues vana es nuestra plática, nuestras palabras. Sí, mi hermano. Sí. No olvidarnos que no lo estamos haciendo todos nosotros con nuestro propio entendimiento de lo que, hablando de las cosas espirituales de Dios, de la oración. Sí, hasta un cierto punto, pero la Biblia dice que yo les enseñaré. Yo estoy con ustedes. Amén. Cuando los acreditamos, que no hayamos qué hacer, no olvidarnos que podemos orar sin que la persona sepa que estoy orando, pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. Y siempre no olvidarnos que no somos nosotros los que respondemos. Sí les hablamos. Este pastor, que era muy famoso, él usaba una manera de hacerlo, de compartir el evangelio con la gente. Él les decía, ¿usted sabe que Cristo lo ama? ¿Que Dios lo ama? ¿Sabe usted eso? Y pues eso había, pero para mí, no pensar, bueno, ya, decíamos, ya la regué, ya dije algo que, bueno, tal vez sí, pero vamos a, como lo hacemos de todo corazón, lo que hemos pasado nosotros, lo estamos compartiendo con ellos. Y no importa quién sea, qué raza sea, igual. Y saber que Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Y Él nos va a ayudar. Y si hacemos malas, Él nos va a ayudar de alguna manera u otra. Solo que no confiar en tanto, qué tanto sé o qué tanto que no sé de la Biblia. Pero sí siempre concentrarnos en lo que dice la Biblia. Amén. Sí, en sí, esa es la próxima lección. Vamos a estar viendo en que tenemos que depender en el Espíritu Santo, tenemos que depender en la obra de Dios, ¿verdad? Es finalmente Dios el que va a encauzar nuestras palabras y va a llevar estas palabras a un feliz puerto, ¿verdad? A que la persona escuche, pueda entender nuestra buena conversación, o no tan buena, como dice el hermano. No debemos que desanimarnos, porque de todos modos el Espíritu Santo va a enderezar, ¿verdad?, el mensaje, y va a poder ser de bendición para las personas. Vamos a ver el último segmento, mis hermanos, los versos 30 y 31. Sí, el hermano pastor nos dijo que tenemos unos 10 minutos después. Sí, dice el verso 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí Pablo, ¿verdad?, le está diciendo, ¿verdad? Sí, bueno, no importa qué ha sido tu vida hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios ha pasado por alto estos errores que has cometido en tu vida, pero ¿sabes qué? Dios te está diciendo que te arrepientas. ¿Por qué? Continuamos leyendo, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberlo levantado de los muertos. Note cómo regresa otra vez el mensaje de la resurrección. O sea, aquella cosa que ¿cómo se llama? Que les inquietó, que les perturbó, ¿verdad? Miren, por ejemplo, 2 versos que no leímos. Dice el verso 20 y 21. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. O sea, esto fue lo que la gente reflexionó cuando escuchó el mensaje de Jesús que había resucitado. Ellos dijeron, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y luego está entre paréntesis el verso 21, ¿verdad? Porque no aparece en el verso original, sino que es esto que está entre paréntesis son palabras que nos ayudan a explicar el comportamiento de esta gente. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, o sea en Atenas, en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o oír algo nuevo. Cuando ellos oyeron acerca de esto, de que Jesús había resucitado de entre los muertos, les dio comezón por saber qué es lo que estás hablando, ¿verdad? Por eso después él arropa el mensaje y termina como comenzó, ¿verdad? Hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Por eso dice, pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Hermanos, no olvide de añadir esto cuando usted está compartiendo con las personas. No desde un plan o desde un punto de vista queriendo asustar a la gente, pero sí tiene que ser honesto y decirle, Dios ha sido paciente hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Esperando, como dice Pedro, dice, Dios no retarda su venida, sino que es paciente, no queriendo que todos perezcan, más que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios está retrasando su segunda venida porque quiere que las personas se arrepientan. Entonces, ese es el mensaje de repente de exhortación que traemos a las personas. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo, le digo, va a haber un tiempo en que Dios va a juzgar. Dice en el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Jesucristo viene por segunda vez, ya no a morir en la cruz del Calvario, Él viene como juez. Y la gente, ¿verdad? Particularmente los católicos, no tienen ellos el concepto de la segunda venida de Jesús como juez. Para ellos es, bueno, cuando yo muera voy a la gloria. Pero no están pensando de que Jesucristo viene a juzgar vivos y muertos. Porque Él va a juzgar a las personas que estemos con vida, si acaso por alguna razón, ¿verdad?, estemos nosotros vivos cuando Él venga. Va a juzgar a los vivos, pero también a los muertos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero y después, ¿verdad?, los otros a condenación. Entonces, Dios ha establecido que va a juzgar, ¿verdad?, por un varón, como dice, a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. La única cita que voy a ver fuera de nuestro texto va a ser en Romanos 1:4. Mire, Romanos 1:4 dice, bueno, leo el 3 también, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne,
que fue declarado, dice el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿según qué? Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4 nos dice, ¿verdad? Porque, como le digo, este punto de la resurrección fue un punto de inflexión para los atenienses. Y el mensaje de Pablo, cuando les dice que este Cristo, este Jesús, Dios lo había levantado de los muertos, los atenienses dijeron, ¿de qué estás hablando, verdad? ¿Qué enseñanzas son estas nuevas? ¿Verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que es ciertísimo, ¿verdad?, por testimonio del Espíritu Santo que dice que Dios lo levantó entre los muertos. Y debemos, entre tanto, mis hermanos, exhortar a todas las personas a arrepentirse, ¿verdad? Debemos que advertirles que hay un tiempo inminente de juicio que viene, ¿verdad? Y tercero, debemos darle esperanza en el Evangelio. No termina, ¿verdad?, el mensaje diciendo que Jesús viene a juzgar, sino que Jesús viene también a salvar, ¿verdad?, a aquellos que confiamos en Él. Entonces, el mensaje del Evangelio es un mensaje de buenas nuevas. De buenas nuevas. El mensaje que encontramos en el libro de Revelaciones, que nos asusta por su simbolismo, y que habla de la bestia, y que habla de los caballos, ¿verdad? Y todo eso, que nos asusta. Verdaderamente, el mensaje del libro de Revelaciones es un mensaje de esperanza para los cristianos, que estaban siendo perseguidos en el tiempo que Juan escribe. Y él escribe, ¿verdad?, por símbolos para que los no creyentes no entendieran, pero que los creyentes, ¿verdad?, cobraran ánimo. Dijeran, este tiempo de tribulaciones que estamos pasando, no se preocupen, la victoria final, ¿verdad?, pertenece al Cordero y a nosotros que hemos creído. Entonces, ese es verdaderamente el mensaje del libro de Revelaciones. No asustar a los creyentes, sino darnos esperanza de que finalmente el Señor Jesús, ¿verdad?, va a triunfar sobre el mal. Amén. Amén, amén. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, cobremos ánimo y veamos las oportunidades que el Señor abre a nuestro alrededor, ¿verdad? Y nosotros seamos creativos y intencionalmente creemos esas oportunidades para compartir el Evangelio.